En este video vamos a ver cómo ejecutar de una manera eficiente un conjunto de operaciones asíncronas que deben de ser ejecutadas en orden. Vamos a ver esto. Un estudiante me escribió diciéndome que tenía un problema similar al siguiente. Él tenía un listado de elementos, como por ejemplo aquí tenemos un listado de nombres, y él me dijo que tenía que realizar 4 validaciones por cada uno de los elementos. Entonces él dijo for each, cada nombre en nombres, y dijo await método 1, digamos, await método 2, método 3 y método 4. Y ya eso era todo básicamente. A nivel de algoritmo esto es muy simple de entender. Hay que hacer 4 validaciones, las 4 son asíncronas, y pues él dijo await 1, 2, 3 y 4. No hay ningún problema. Sin embargo, cuando este ejecuta su algoritmo, se da cuenta de que no es eficiente. No es eficiente porque se está realizando una ejecución uno por uno. Está diciendo, por ejemplo, Felipe 1, método 2 Felipe, método 3 Felipe y método 4 Felipe. Luego, lo mismo para Claudia en orden, las 4 validaciones. Luego para Robert. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que, aunque ciertamente estos métodos deben de ser ejecutados en orden, esto no quiere decir que tú no puedes ejecutar simultáneamente las validaciones para cada uno de los nombres. Por ejemplo, sería chévere que se ejecutara al mismo tiempo el método 1 para Felipe, para Claudia, para Robert y para Rayan, luego el método 2 para Felipe, Claudia, Robert y Rayan, y así sucesivamente, en vez de estar esperando aquí por cada una de las ejecuciones. Esto es ineficiente. Fíjate que este algoritmo dura 8 segundos para ejecutarse, y en el caso de ese estudiante realmente tenía más duración su algoritmo porque eran muchos más registros. Era básicamente validar las filas de un Excel, así que te puedes imaginar que eran cientos y cientos de registros los que habían que validar, y el servidor incluso le daba timeout por eso. Hay una mejor manera de hacer esto, y es, como te decía, ejecutar las validaciones simultáneamente entre cada nombre. Así, para que en vez de que sea método 1 Felipe, método 2 Felipe, método 3 Felipe, método 4 Felipe, luego Claudia, 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 sería mejor método 1 Felipe, método 1 Claudia, método 1 Robert. Es decir, que el método 1 se ejecute simultáneamente por cada nombre, luego el método 2, luego el método 3 y luego el método 4. Eso lo podemos hacer utilizando task when all. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo tengo aquí este comentario de que yo voy a hacer una implementación más eficiente. Esa es la implementación ineficiente. Yo ahora voy a hacer una eficiente. Vamos a ver acá. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a guardar estas validaciones en un método. Esto no es obligado, pero me gusta por temas de organización. Así que yo voy a copiar esto, copiar. Voy a venir aquí. Y voy a decir async task, realizar validaciones, string nombre. Y voy a colocar mis validaciones acá. Luego, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar este método de realizar validaciones. ¿Para qué? Porque yo voy a crear un enumerable de tareas. Fíjate que un método, por ejemplo un método asíncrono en este caso, retorna una tarea. Entonces yo puedo tener un enumerable de tareas y luego esperar la ejecución simultánea de cada una de las tareas. Para eso vamos a venir acá y yo primero voy a crear este enumerable de tareas. Yo voy a decir validaciones igual a nombres select. Yo voy a hacer un mapeo de mis filas, que en el caso del estudiante eran filas de Excel, pero aquí realmente es un simple listado de nombres. Entre mis nombres yo voy a hacer un mapeo hacia nombre, realizar validaciones, y le voy a pasar el nombre. Y ya con eso yo tengo aquí un enumerable de tareas, y ahora yo puedo decir sencillamente await task when all, que significa realiza todas las tareas y cuando terminen sigue ejecutando la siguiente línea de código. Y ya eso es todo. Ya esto es un algoritmo súper eficiente comparado con este que tenemos acá. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo colocar el tiempo que toma la ejecución de este algoritmo. Para eso yo puedo decir aquí, yo tengo un stopwatch ejecutándose que me permite medir el tiempo de ejecución de cada línea de código. Yo voy a decir restart aquí para reiniciar ese timer. Y luego aquí yo puedo decir escribir tiempo, que lo que simplemente va a hacer es escribir en la pantalla el tiempo que tiene el timer. Y yo voy a decir segundos y yo lo voy a escribir en verde. Vamos a decir verde. Este escribir tiempo es simplemente una función auxiliar que yo he colocado acá,
que lo que hace es escribir en la consola duración tantos segundos. Y ahora vamos a ver entonces que si yo presiono control F5, vamos a ver que primero se ejecuta la versión ineficiente, no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que quiero que podamos compararlas unas con otras. Vamos a ver que se tomó 8 segundos y mira ahora cómo aquí yo tengo método 1 Robert. Déjame poner esto en grande, déjame poner esto un poquito más grande para que se vea. En la versión anterior ya esto nos lo sabemos, método 1, 2, 3 y 4 para Felipe, método 1, 2, 3 y 4 para Claudia. Luego, para la versión eficiente tenemos método 1 Robert, Rahan, Felipe y Claudia. Luego, método 2 Felipe, Claudia, Robert y Rahan. Fíjate que el orden no está garantizado, y no hay ningún problema con esto, porque aquí lo que importa es que cada tarea se ejecute, no importa el orden. Es decir, tenemos un orden aquí. Te decía que este orden es importante, por eso yo lo guardé aquí en un método, porque lo entiendo que es más organizado así. Sin embargo, entre cada uno de los nombres no hay un orden específico, y no hay ningún problema con eso porque son validaciones independientes. Entonces, como podemos ver, este fue más eficiente porque al final simplemente se tomó 2 segundos, mientras este se tomó 8 segundos, este se tomó 2 segundos. Así que evita ese error común de decir, por ejemplo, for each, await, y mejor utiliza un enumerable de tareas como hicimos acá, y luego utiliza task when all para ejecutar tus operaciones asíncronas de manera simultánea entre distintos objetos. En nuestro caso fue entre distintos nombres, pero en tu caso puede ser entre distintas filas de un archivo de Excel, como mi estudiante, o en general entre distintos objetos de una colección. Si quieres aprender más acerca de estas técnicas de programación asíncrona y programación en paralelo, te dejo un link a mi curso de concurrencia en C# en la descripción de este video. Gracias.